Hola, soy Benjamín y hoy voy a entrevistar a mi papá. Hola, ¿cómo estás? Súper, ¿y tú? Muy bien. ¿Recuerdas cómo fue tu primer día en el Spain? Sí, claro, lo recuerdo como si fuera ayer. Fue un día muy especial, yo tenía mucho miedo, estaba con mucho susto porque era mi primer día en un colegio grande, aunque en ese momento se llamaba El Corralito, era como Almirán. Alcázares. Estaba cerca del Alcázar, estaba al frente del colegio. Era un preescolar que se llamaba El Corralito y era muy especial porque era como una casa, una finca, pero yo estaba muerto de miedo. Y me acuerdo que un amigo que estaba un año adelante de mí, también egresado del colegio, que luego fue preceptor, amigo y bueno, me ayudó mucho ese día. Eso es lo que recuerdo. Recuerdo que Juan Andrés me buscó en el descanso, me dijo cómo me sentía, que porque estaba triste y conversamos un rato y lo recuerdo con mucha ilusión, pues con un día muy especial. ¿Tienes algún recuerdo especial de tus profesores o compañeros? Uf, muchísimo, Benja, pues imagínate. Yo estoy en España desde que tenía 4 años. O sea, llevo más de 40 años en España. Y me acuerdo de muchísimos profesores y muchísimos compañeros que me hacían reír, con los que peleaba, jugaba, aprendía, pasaba rico. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de un profesor que hoy trabaja todavía aquí en el colegio, que nos hacía reír mucho en las clases y en los descansos jugaba con nosotros como si fuera uno más. Ese es un recuerdo que tengo, los descansos y las clases con algunos de esos profesores que me enseñaron muchísimo y la verdad es que siempre que me reúno con mis amigos del colegio, recordamos esos momentos pues como con mucha gratitud y con mucha alegría. Dime en una frase lo que significa Spain para ti. España para mí significa, yo diría que inspiración, porque España ha encontrado la manera, a través de muchas personas que han hecho parte de esa historia en el colegio, pues a querer dar lo mejor de mí, a descubrir talentos que quizás yo no conocía, a conocer personas que me han marcado mucho. Y también ha sido un lugar en donde yo he encontrado la oportunidad de como de coger impulso y razones para hacer lo que hoy hago, que tanto amo, ¿cierto? ¿En qué momento crees que la formación de Spain hizo una diferencia en tu vida? Pues yo creo que han sido muchos momentos en mi vida en que me he dado cuenta de que quizás sin el apoyo y la formación de Aspaen no hubiera podido tomar buenas decisiones. Por ejemplo, cuando elegí lo que iba a estudiar, cuando elegí el tipo de persona que quería ser a través del servicio a otros y el trabajo en la educación, en la terapia familiar, en el acompañamiento de las familias y de las parejas. En ese momento yo creo que me di cuenta que, por ejemplo, a través de la preceptoría, que esa conversación con Arturo, con Eudi, con Mario, con tantos preceptores que tuve, me di cuenta que yo era una persona que estaba llamada al servicio a los demás, a través de lo que me gustaba estudiar, ¿cierto? Tal vez sin la preceptoría no me hubiera dado cuenta que yo realmente estaba para esto y que esto era lo que me iba a hacer feliz y que a través de mi trabajo iba a servir a otros. Entonces creo que concretamente Aspaen no solo me dio lo que necesité para ser una persona destacada en lo que hago, como persona, como papá, como esposo, sino que también me mostró muchas opciones y entre ellas lo que hoy hago se debe en gran parte a esa buena elección que tomé con el acompañamiento de mi preceptor, de mis papás, por supuesto, y de todas las personas que estuvieron ahí en ese momento. ¿Qué crees que ha cambiado en Spain desde que tú eres un estudiante hasta hoy? Pues han cambiado muchas cosas. Ha cambiado, por ejemplo, los edificios de este colegio, ha cambiado el tamaño del campus, que ahora pues es un campus con 3 instituciones, ¿cierto? Pues con 3 colegios. Ha cambiado mucho la gente que trabaja acá, ha cambiado también los programas educativos, las alianzas que tiene Alcázares y Aspaen, pues con otros colegios, con otras instituciones, con universidades. Eso ha cambiado mucho, pero yo creo que para mí estar todos los días en el colegio, venga, es como recordar cuando yo tenía tu edad y cuando estaba un poquito más grande. Es muy parecido, lo que siento es muy parecido, ¿cierto? Cuando entro al salón, al bloque donde yo trabajo hoy, que fue el bloque en el que yo también recibí clases y recibía los consejos de mi coordinador, de mi director en ese momento. Entonces creo que han cambiado muchas cosas, pero en el fondo, Spaen
conserva como ese mismo ambiente de casa y ese ambiente tan familiar y tan cercano que hace que me sienta realmente en casa y que me sienta muy, muy cómodo, muy tranquilo, ¿cierto? ¿Por qué crees que nuestra historia comenzó bien aquí? Pues mira, comenzó bien porque mis papás entendieron lo que era Spain cuando me trajeron acá. Y creo que tu mamá y yo también entendimos muy bien lo que era Spain cuando te trajimos, porque buscamos un estilo formativo en el que nosotros nos sentimos muy bien como papás, nos sentimos representados por el colegio, nos sentimos respetados por el colegio también, y además sentimos que el colegio nos quiere ayudar a ser mejores. Entonces, yo creo que fue lo mismo que vivieron tus abuelos, Blanca y Rodrigo, cuando me trajeron aquí con tan solo 4 años. Si la historia comienza así, pues va a comenzar bien, porque van a encontrar un equipo entre la familia y el colegio que van a buscar la mejor manera de educarme, ¿sí? Yo espero que también esté pasando lo mismo contigo. Tu mamá y yo estoy seguro que no nos hemos equivocado en traerte a Spain. ¿En qué momento entendiste que liderar significa pensar en los demás? Yo creo que he conocido muchos líderes en Spain a lo largo de toda mi vida, ¿cierto? Líderes de todos los estilos, de todas las maneras de ser. Y esos líderes tienen algo en común, además de mis compañeros que también hoy son grandes líderes y amigos que, que están ocupando posiciones de liderazgo muy importantes. En España creo que el liderazgo siempre ha sido eso precisamente que me estás preguntando, y es que al pensar en el otro, al pensar en el beneficio del otro más que en el mío, automáticamente yo voy a entender el equilibrio entre lo que es el liderazgo y lo que es el servicio, lo que es el amor, lo que es la exigencia. Entonces yo pienso que eso lo fui entendiendo con el tiempo, no podría decirte en qué momento en concreto entendí esa importante diferencia, pero además también he recibido mucho acompañamiento de mis jefes, de los cursos que me han dictado en el colegio para ser un buen líder en lo que hago. Yo creo que liderar es pensar en los demás porque precisamente parte de una intención de servir a otros, no de estar yo de primero ni de querer ser el primero, sino de pensar cómo voy a ayudar a otros a que sean mejores cada día. ¿Recuerdas alguna experiencia en España que te ha puesto a poner tus talentos en servicio? Sí, muchas. Mira, una cosa bonita de Aspaen es que yo recuerdo que mientras encontraba talentos, por ejemplo, relacionados con el estudio, con lo académico, Aspaen siempre me apoyó mis talentos musicales, deportivos, artísticos. Entonces, para mí era muy fácil entender que a través de la música, a través de la guitarra, el canto, que fue algo que siempre me gustó y que todavía hago, yo podía servir a otros y a la par estaba siendo una mejor persona, estaba aprendiendo a estudiar, estaba aprendiendo a superar obstáculos que para mí eran más difíciles que tocar guitarra o cantar, ¿sí? Entonces, lo bonito para mí como estudiante era que yo sentía que para el Cáceres no era importante únicamente que yo fuera un buen estudiante en mis clases, sino que también estuviera en el coro, estuviera en la banda, ¿cierto? Representar al colegio en concursos, en actividades artísticas y culturales. Y eso creo que ha sido fundamental para poder entender que los talentos que Dios nos dio deben estar siempre al servicio de los demás, sin importar la edad que tengamos, sin importar si tengo 6 años o si tengo 45, porque los talentos Dios nos los dio para eso, para que sirvamos a otros y seamos luz también en la vida de los demás. ¿Por qué crees que servir fortalece el liderazgo? Yo pienso que el liderazgo sin el servicio no es posible, no es viable, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene dudas de lo que es liderar, pues puede servir a otros y ahí va a encontrar seguramente la respuesta de lo que es el liderazgo. De muchas maneras, porque tú puedes liderar ayudando a otros, puedes liderar corrigiendo a otros cuando quizás se equivocan o cuando necesitan mejorar lo que hacen, ¿sí? Puedes liderar enseñándole a otros algo que no saben o que quisieran aprender. Entonces, liderar siempre es servir, siempre es servir. A veces el liderazgo resalta por otras cosas distintas al servicio, pero si el liderazgo no tiene servicio, se queda sin piso. No podría existir el liderazgo sin el servicio. ¿Qué significa para ti tener una voz que inspira a otros? Pues yo quisiera pensar que mi voz inspira a otros, que te inspira a ti, por ejemplo, que eres mi hijo, que inspira a tus hermanos, que inspira a las
personas con las que trabajo. Para mí una voz que inspira es una voz que alegra, es una voz que invita a hacer las cosas con amor. Y ese es el compromiso que yo asumo cuando trabajo en Aspaen, es que mi voz inspire a otros a hacer lo mejor que puedan y a ser cada vez una persona más feliz, a ser una persona cada vez más íntegra, ¿cierto? Más llena de sentido en todo lo que hace. Entonces, para mí, sentir que mi voz inspira a otros, pensar en esa posibilidad, pues es algo que me ilusiona mucho y pues que me pone a trabajar duro cada día por ser una mejor persona, porque si otros están escuchando mi voz y esa voz les inspira, pues tengo que hablar mejor, tengo que decir mejores cosas, ¿cierto? Tengo que llenar de sentido también lo que yo hago y lo que soy. Sé que trajiste una foto. Por favor, cuéntame la historia detrás de ella. Bueno, mira esta foto, te la voy a mostrar. Adivina quién es ella. Tu mamá, No, tía, no. abuela. Es Miriam Sarrazola, mi primera profesora en Aspaen. Mira, fue la que me enseñó a leer. Y pues esta foto me la mandó un exalumno del colegio, que es experto recordando la historia y recogiendo datos, y cuando me la mandó, pues imagínate lo que sentí. ¿Cómo la ves? Borrosa. Sí, fue la primera profe que tuve. ¿Qué les dirías a los estudiantes de España que están iniciando su historia? Yo le diría que pongan mucha atención, que pongan atención a sus amigos, a los profes, a todo lo que pasa cada día, porque hay que poner atención para escuchar las voces que hay que escuchar. Ustedes, los que están entrando hoy a Spain, están recibiendo muchas voces de todas partes, ¿sí? Y tal vez es más difícil poner atención en una sola cosa. Pero yo creo que Spain es un lugar en el que uno puede enfocarse con la ayuda de los amigos, de los profes, de todas las personas que están haciendo parte del colegio, para escuchar cosas que tienen sentido y que te van a acompañar toda la vida. Entonces yo le diría a esos estudiantes que respiren, que disfruten el colegio cada día como si fuera el último y que pongan mucha atención porque aquí Ya se lo dicen cosas muy dijiste. importantes, nos dicen cosas muy valiosas. Ya dijiste que pusieron mucha... Ya dije eso, ¿cierto? Eso es, eso le diría yo a ti y a tus compañeros, Benja. ¿Qué mensaje le dirías a Miriam? A Miriam le diría gracias. Gracias por hablarme tan claro, por tenerme paciencia, por la alegría que siempre puso mientras me enseñó a mí y a mis compañeros. Sí, seguro que yo no soy el único que recuerda a Miriam, ¿cierto? Y a los muchos profes pues, que han pasado en toda nuestra historia en el colegio. Yo tengo la fortuna de tener a muchos de los profesores como compañeros y aliados en mi trabajo. Y es una verdadera bendición pues poder aprender de ellos todavía ya estando grande, ¿cierto? Pero a Miriam le diría gracias por la ternura, por la paciencia, por el tiempo que me dedicó. Y gracias por haber sido la primera voz que escuché en Fine. ¿Qué le dirías a tu yo de preescolar? Yo le diría, pues que siguiera cantando como tú, que no parara de cantar. Le diría em, le diría que siguiera teniendo buenos amigos, que disfrutara mucho el colegio, como lo hizo, que se dejara querer, como se me hace reír y llorar. Que consiguiera amigos como tú, yo le diría que consiguiera amigos como Benja Cano. Porque eso fue lo que tuve también acá, ¿cierto? Amigos pues, muy especiales que me quieren mucho y quienes han hecho parte de mi vida hasta hoy. Yo le diría eso, que disfrutara el colegio como si fuera el último y que ponga atención, como ya lo dije. Es verdaderamente muy bonito Oh, pues ya lo tenerte acá, Benja, dijiste. y poderme devolver un poco al pasado. ¿Y por Yo era un qué? poquito distinto a ti, pero en muchas cosas creo que me puedo ver en ti también. ¿Cómo qué? Como la música, que no puedes evitar, que está todo el tiempo contigo, el amor por el estudio, por los amigos, por Dios, el amor a los hermanos, a la mamá, al papá. En eso me identifico mucho contigo. Podríamos
terminar esta entrevista completando esta frase. Mi historia comenzó en Aspen y gracias a eso hoy puedo. Hoy puedo servir a otros mientras amo lo que hago y encuentro el sentido de mi vida.